verte. ¿Estamos? Lo veo a Andrés y no me veo yo. ¿Puede ser? Puede ser, no te veo. Estás sin cámara, Hernán. No, pero lo tengo... La cámara está activa, pero queda pensando. Raro. A ver. Ahí está. ¿Estamos? Sí. Perfecto, muy bien. Buenas tardes. Lo veo a Andrés, me veo yo. Estamos entonces conectados. Buenas tardes a todos y todas quienes nos escuchan del otro lado. Comenzamos la jornada de hoy a las 17 horas. Escuchamos la entrevista a Hermann Aguinis. Acaba de terminar una muy buena entrevista a Dave Burrich con excelentes preguntas, creo que de los moderadores y de los asistentes. Bueno, y ahora me toca tengo el honor de moderar la conferencia de cierre de este congreso de ADRA, este 26º Congreso de Recursos Humanos de la Asociación de Recursos Humanos de Argentina, y el tema es líderes post-pandemia. Y quien nos va a hablar de esto es Andrés Hatum. Ya por lo que estuvimos conversando, va a ser algo muy participativo, así que estén atentos con el explorador abierto, porque él va a generar una actividad en la cual ustedes van a tener que participar también. Así que por eso te pido, Florencia, si esta pelotita de presentador, como hablamos en la jerga de Webex, se la podés pasar a Andrés, porque él va a compartir pantalla. Y si bien estoy seguro que la mayoría de los presentes lo conocen, voy a presentarlo de todas formas, contarles que quien va a darnos esta conferencia es Andrés Hatum, entonces, que es PhD de la Universidad de Warwick, que es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. Él es columnista del diario La Nación, casualmente. Este último domingo es el autor de la nota de tapa, autor de 15 libros, escritos en español y en inglés. El último libro que escribió el año pasado, Carreras Extraordinarias para Gente Común, y también un libro que les recomiendo mucho es El Antilíder, que me es grato utilizarlo en las clases del posgrado. Ha publicado artículos en distintos journals, tales como el British Journal of Management y el Harvard Business Review, entre otros. Su foco de investigación es la flexibilidad en las organizaciones, la gestión del talento, el desarrollo de carrera, la creatividad organizacional, y es consultor organizacional en empresas nacionales y multinacionales. Bueno, con todos estos antecedentes y además con podcasts que ustedes seguramente pueden escuchar y entrevistas en diversos programas de televisión, hoy tenemos el honor de que nos hable directamente a nosotros y que luego podamos hacerle las preguntas que creemos pertinentes a partir de su exposición. Así que si estamos ok, los dejo con Andrés Hatum y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias, Hernán. ¿Me escuchas bien? Sí, se escucha perfecto, y yo estoy atento a las preguntas que hagan en el chat. Bueno, les voy a pedir por favor que vayan a menti.com desde sus teléfonos, aquellos que tengan la app, desde la app, sino desde sus teléfonos, y cuando les pida el código, marquen 6218261. ¿Sí? Muy bien. Bueno, un honor. Es la primera vez que me invitan a ADRA. Siempre desde el inicio de la carrera profesional había escuchado de la asociación y bueno, todos los colegas del área involucrados. Agradezco muchísimo darme la oportunidad del cierre. Y preparé algo interactivo, pero que tiene que ver también con lo que quiero dejarles, por supuesto, y post pandemia, porque en el fondo el liderazgo y la organización han cambiado tanto en tan poco tiempo, ¿no? Un estudio dice que se adelantó 6 o 7
pandemia esta que nos tiene encerrados a todos y podridos en casa. Antes de quiero ver cómo se sienten hoy. Producto de la pandemia, van a tener la posibilidad, a partir de este código, de poner 3 adjetivos, sustantivos, 3 palabras que quieran decirme. Quiero entender a ver si estoy con gente que está en plena neurosis, al borde del colapso o están todos encerrados. Así que los invito. ¿Ya? Muy bien. Aparecen las palabritas en esta nube. Vamos. Cansada. Acá. Cansada. Muy bien. Ahí está. Ahí accedemos a mucha más gente. Cansancio, cansado, cansada. Incertidumbre, agotado. Es lo que pasa generalmente en las organizaciones, ¿no? El cansancio predomina porque la oficina se instaló en el living, en donde acá seguimos viendo, ¿no?, cómo va actualizándose, porque la realidad es que no entendíamos cómo manejar este contexto, donde los jefes tampoco tenían mucha idea cómo hacerse presente en la vida de la gente, y muchos se hicieron presentes desde las 4 de la mañana adelante, ¿no? Y uno los quiere. Acá es donde esto empieza a cambiar. La incertidumbre es lo primero que nos pasó, que es otra de las cosas que suceden en este, fíjense, evolucionando. Incertidumbre de toda la gente que estoy diciendo con la organización, voy a tener trabajo, no voy a... Son fantásticas, porque la gente lo que quiere es tener trabajo, ¿sí? Y está feliz por eso. Entonces, mejor momento para hacer un... seguimos. Entonces, cansancio e incertidumbre son los primeros, y el desafío y algo de esperanzado, aparece también como algo interesante. Siguen, algún rezagado sigue votando. Seguimos. Seguramente en esta semana se le habló muchísimo de estos temas, pero home office se puso como algo obligado. Hubo una remotización, en 24 horas muchas compañías tuvieron que saltar a trabajar desde casa. Me pasó con muchas compañías con las cuales, en las cuales asesoro, que ni siquiera tenían los directivos laptops, y hubo que como que redescubrir qué significa trabajar para mucha gente, y siempre planteando qué pasa con las oficinas. Deloitte, en el último estudio, dice que la gente va a volver a las oficinas, pero va a haber 35% menos de gente, ¿no? Por un tema de distanciamiento social y todo esto. Muchos me están diciendo, pensamos construir parte de nuestra sede, ahora no vamos a construir nada, vamos a trabajar en las oficinas como hub de colaboración. Esto significa la gente desde su casa y la oficina como un lugar de encuentro, de puesta en común, etc. Quiero ver si 56 siguen cayendo algún más. Lo que sí cambia es la política de las oficinas. ¿Sí? Esto es maravilloso, porque yo en el libro El Antilíder hablo de la lacra de la organización, ¿no? Los jefes que son basura, el jefe chotismo, básicamente. Y entonces, fíjense que los jefes que eran controladores, que querían que la gente vaya a la oficina para trabajar sobre el radio pasillo, para hacer la vida imposible, ahora se encontraron absolutamente solos, sin oficinas, sin absolutamente nada. ¿Sí? Ahora, díganme y votemos a dónde quieren trabajar. ¿En casa, en la oficina o un mix? Más home office, menos oficina, más oficina, menos casa. Está ganando más home, menos office, pero es un mix. Muy bien. Muy bien, muy bien. Me gusta el que va ganando, ¿eh? Yo voto ese. A ver, ¿qué nos dice esto? Digamos. Hermoso. A ver, esto nos dice que hay una persona acá que está desesperada por volver a la oficina porque debe estar harta de su casa,
su pareja o de los 30 metros. Esos están podridos de jefes y no lo quieren ver nunca más en su vida. Pero el resto es un mix. Fíjense, a 3.000 personas. 12% solo home office y 11% solo a la oficina. El resto quiere un mix. ¿Esto qué significa? El 88% quiere una mezcla de home office o home, básicamente. El home office vino para instalarse. Para aquellos jefes que justamente decían trabajar en casa no es trabajar, esto es taparles absolutamente la boca de qué significaba eso. Entonces tenemos que empezar a generar un nuevo paradigma de trabajo con el home office o una mezcla de home más office, que es importante, ¿no? Pero yo no vuelvo. Es decir, y para que entrevista, ¿vieron cuando te piden una consultoría? Te dicen, no, queremos que vengas a la oficina para charlar con el CEO, el director de... No voy nunca más. Voy para hacer el trabajo, pero hay un tema de calidad de vida, de viajes, que podemos evitar muchísimo. Quiero que me voten esto. Esto es un modelo conceptual que yo armé, pero a ver, se los voy a explicar. ¿Cómo es el nivel de centralización de las decisiones en su organización? ¿Es baja o es alta? ¿Cómo es el nivel de arraigo sectorial? ¿Esto qué significa? ¿Miro mucho de lo que pasa en el sector o tengo la capacidad de mirar afuera y hacer un benchmark? ¿Tengo que participar cambios en el contexto, bajo o alto? ¿Cómo son la heterogeneidad de ideas entre los directivos de la organización? Y en esto pongo directores o gerentes según como lo llaman en su compañía, ¿no? ¿Y cómo son los arraigos a los valores organizacionales? Voten, por favor, así ya va apareciendo. Muy bien. Ay, qué lindo que está saliendo esto, ¿no? Bien. Muy interesante. Yo esto después lo voy a bajar y lo voy a mandar a la gente de ADRA para que lo comparta con quien tenga ganas de verlo. A ver, vamos a esperar un poco más a ver cómo queda esto. Muy bien. Vamos votando. Muy bien. Surgiendo acá un nivel de centralización más bien alto en las organizaciones, ¿sí? Ok. Sectorial, en la media de todo lo que se vota, pero básicamente nos está diciendo que las decisiones son más bien centralizadas, que el nivel de arraigo está arriba de la mitad, digamos más al sector que hacia jugadores. La capacidad de anticipar cambios es lo que mejor por ahora sale evaluada, más bajo, perdón. Esto significa que tenemos más bien baja capacidad de anticipar. La diversidad está intermedia, un poquito más tirando arriba, y el arraigo a los valores organizacionales es más bien alto. ¿Por qué propongo este modelo? Porque es un modelo que yo armé conceptual para unos papers también, en donde hablo del modelo de agilidad organizacional. Y que la agilidad organizacional en momentos como estos de incertidumbre muy alta es muy importante. Y el modelo que armé, que después trabajé en su momento con McKinsey también, habla de que la agilidad requiere bajo grado de centralización en la toma de decisiones, ustedes votaron más lo alto, un nivel de arraigo sectorial más bien bajo, ustedes votaron de la media para arriba, mucha capacidad de anticipar el contexto, mucha diversidad de ideas, o sea, heterogeneidad en la gente que toma las decisiones en la organización, y un arraigo en los valores organizacionales más bien alto, porque son las anclas que nos permiten estar sólidos en el momento que todo cambia. Puede cambiar la estructura, pueden cambiar las personas, pero estamos anclados en un momento en los valores, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos como organización? Y estamos más o menos, porque fíjense que seguimos muy centralizados, obvio que en los momentos de crisis en Argentina se tiende a centralizar mucho más la toma de decisión.
pero eso genera otro tipo de inercias. Es interesante esto. Ahora, en este contexto aparecen los líderes y los antilíderes. Los que desaparecen, ¿no? La pandemia nos dejó muy en claro quiénes son los líderes basura, los brutos, porque la pandemia nos enseñó que necesitamos píldoras de humanidad como jefes, esas píldoras de humanidad que requieren empatía para poder entender al otro. Los lentos, los que la pandemia, los que no pudieron verlo, ¿no? Se les pasó por adelante y como una pared los dejó enterrados. Y los cortoplacistas, es algo típico del líder argentino, que solamente se quedó en el cortoplacismo, tampoco funcionan, porque se requiere algo más, y ahora lo vamos a ver. Ahora quiero que me digan qué nivel de competencias tienen los líderes de sus organizaciones. Si ustedes son líderes de recursos humanos, están en ese conjunto de personas. Ahora vamos a ver por qué estas competencias. Vamos a ver si hay alguna que destaca o alguna que está más baja. ¿Sí? Entonces, vemos los que ya desaparecen. Ahora veamos a ver quiénes quedan y vamos a ver estas competencias cómo están siendo tomadas en las organizaciones. Mientras ustedes votan, y lo están así, retomo algo que dijo Ulrich, ¿no? A ver, dice, la tarea de recursos humanos no es recursos humanos. Yo creo que sí es recursos humanos. Es decir, obvio que es éxito, pero es el éxito para todas las áreas. Si no es recursos humanos, estamos jodidos. Y él dijo, el talento, la persona como principal activo y la organización. Totalmente de acuerdo. Pero ¿qué más? Porque eso está en los libros, en los manuales de recursos humanos del año 1980. ¿Qué más hay que nos hace falta en estos momentos? Empresas, sí. Empresas, y el que no es buen líder, eso se lo hacen ver en las organizaciones, ¿no? Y habló del líder como, creo que hay una, en Ulrich hay, él es mormón, ¿no? Hay una cosa de esta religiosa importante cuando habla como el líder, ¿no? Pero me parece que justamente el problema en los últimos 7, 8 años es que no hubo nada nuevo. Estamos escuchando siempre lo mismo y no nos preparó a nivel teórico para esto. ¿Sí? Entonces, ahí está. Creo que ahí hay un tema interesante para los que vayan a generar nuevas teorías sobre esto. Muy bien, ¿qué tenemos? Tenemos, es súper interesante, es adaptación, pero está en un 6. ¿Sí? Adaptación, resiliencia, colaboración. El resto está bastante baja. Es bastante triste el panorama. ¿Y por qué les pongo estas? Y agilidad, que es lo que vimos recién, de las más bajas junto a la gestión de incertidumbre. Porque este es otro estudio que hice, es cuáles son los líderes que sobreviven, justamente los que tienen estas capacidades, ¿no? Porque vieron que trabajamos en recursos humanos con las competencias y ponemos siempre miles de competencias. Y que bueno, hagamos las más centrales para los momentos de incertidumbre como estos. Adaptación, que va de la mano de la agilidad, que es la capacidad de adaptarse rápidamente en momentos de incertidumbre. Por lo tanto, gestión de incertidumbre, creatividad para poder salir y poder vernos de otra forma. ¿Qué significa esto? Es lo que hizo, por ejemplo, el restaurante Mercado de Liniers con el chef Dante Liporache cuando abrió su restaurante y a los 2 días tuvo que cerrar por la pandemia y era un restaurante de alta cocina y empezó a envasar al vacío la comida y a mandar cocina de alta cocina al vacío a domicilio. Ese tipo de cosas, ver el caso de Ualá, ver cómo se preparó Mercado Libre en la nota que decía Hernán que hice el fin de semana. Los grados de colaboración, se vienen, siempre hablamos de trabajo en equipo, pero el grado de colaboración es fundamental. Lo vimos en los grados en tratar de, en vez de competir, colaborar con compañías para no desaparecer, porque si no, no voy a tener competidor. Y fíjense qué interesante lo que hizo justamente Mercado Libre con Le Pain Quotidien, McDonald's, Starbucks, Burger King, cuando hizo acuerdos de colaboración para agarrar la gente que tenían y poder trabajar con esa gente.
Se viene una época de liderazgo con complementariedades, ¿no? De esto de tener diversidad, pero también ser específico, de manejar la complejidad, porque tenemos que poder ser líderes en el manejo de la complejidad, pero el cliente quiere ver simplicidad. Entonces, ¿cómo vamos simples al cliente? Voilà con esa tarjeta que creó para llegar a toda la gente bancarizada y no bancarizada. Es algo muy complejo, pero que lo hizo simple para que llegue a la gente. Y acá viene el rol del líder. Reflexión con acción, largo y corto plazo. Y esto va de la mano, porque eventualmente tenemos que actuar de corto plazo, porque si no nos come el contexto, pero dar el paso hacia para poder reflexionar un poco. La bodega Trivento, con su líder, que dijo, bueno, reflexiona un poco. ¿Qué hago con todo esto? Se convirtió en el primer exportador argentino de vinos a Inglaterra, ¿sí? En este momento de pandemia. Desafíos para líderes. Me encanta lo que votaron porque creo que hay un trabajo enorme para hacer desde el área de recursos humanos, que para mí el área de recursos humanos, señores, es recursos humanos, ¿sí? Porque el problema de no definirla es que no sabemos quiénes somos. Y tenemos que estar plantados en eso. Tenemos que saber quiénes somos como recursos humanos. En el momento de pandemia, justamente creo que el área tuvo un rol preponderante en toda esta migración al home office, en poder cuidar a la gente. Hay que cuidar ese rol, porque en los últimos 30 años se cambió de nombre desde administración del personal, recursos humanos, capital humano, ahora después le llamaron de personas. ¿No? Conocí organizaciones que le dicen el área de personas y tratan a las personas como caca. O sea, el nombre no sirve, ¿sí? El área de talento. Bueno, pónganle el nombre que quiera, hagamos el laburo bien. Desafíos que yo veo para los líderes. Calibradores del proceso de transformación. Se viene un proceso de transformación enorme, enorme con distintos nombres que van a hacer reestructuraciones. Downsizing, downscoping, rightsizing. ¿Qué significa esto? Organizaciones más chicas con menos gente. Va a ser durísimo, pero va a ser, ya está haciendo. Como no se puede despedir, las empresas lo que están haciendo es ofrecer paquetes de retiro voluntario. Imagínense cuando salga la tapa, va a haber 1,5 millones de trabajos en riesgo, por lo menos. Adaptar el mindset de los líderes de distintos tipos, en distintos niveles, a niveles de audacia, a tomar riesgos, a no tener miedo al riesgo. No al suicidio, pero sí a la toma de riesgo. Hay que recalibrar el modelo operativo en cómo trabajamos, al equipo directivo. En este momento es clave ver, y se da muy bien, poder ver quiénes del equipo directivo trabajan o desaparecen y dejan a la gente a la buena de nadie, ¿no? Y la agenda del CEO. ¿Qué tiene que tener incorporada la agenda del CEO? ¿Sí? La agenda del líder hoy tiene incorporada justamente el momento que tiene que tener con la gente de empatía y de poder entender qué le está pasando como persona. Hay una tríada de cultura, liderazgo y personas que se convierte en fundamental para el manejo de lo que viene. Esto es, teniendo en cuenta que la estrategia es más o menos clara, los valores de la organización y entender qué le pasa a la persona no escapa a ningún líder, ¿sí? Esto es ser un líder facilitador. Yo no me pongo en el rol mesiánico de Ulrich porque me parece que es más de persona que transcurrió toda una vida y más algo religioso que a mí no me interesa y ni me gusta compararlo, pero sí generar una persona vulnerable, un líder que se ocupe de los otros, que es en el fondo esa es la tarea del líder. Y finalmente, no más inbreeding, es poder mirar qué pasa afuera, ¿sí?, de la organización, qué está pasando con el competidor, qué puedo hacer con el competidor, a quién puedo traer de afuera de la organización para que me sume capacidades pero no me destruya valores. Eso es lo que creo que viene como desafío importante para las organizaciones. Muchas gracias y quedo abierto a las preguntas que quieran. Hernán, ¿querés que salga la presentación, Hernán? Así nos vemos, está perfecto. Ahí están las redes sociales en las cuales pueden interactuar con Andrés. Tiene una muy activa participación, subiendo permanentemente material muy interesante. Por eso quiero, en primer lugar... Insultando también, ¿por qué no decirlo? A quien corresponda. Bueno, totalmente, libre pensador, como
como corresponde. Para mí fue un honor escucharte y poder moderar esta participación tuya en el Congreso de ADRA. Me quedo con algo que decís, no importa cómo nos llamemos, importa que hagamos bien el trabajo, esto de recursos humanos, si el recurso es un medio y entonces los seres humanos quedamos en esa posición de cosificación y a veces hacemos grandes disquisiciones con respecto a los nombres y nos olvidamos que somos, en definitiva, no lo que decimos, sino lo que hacemos, así que me quedo con esa frase. Estoy totalmente de acuerdo porque aparte, fíjate que hay un problema enorme. A ver, ¿cuánta gente dice el área de recursos humanos? Se agarran la cabeza o los pelos. Yo no tengo, pero te agarran los pelos y decís, es un espanto, es lo peor que nos puede pasar en la vida. Entonces eso hay que cambiarlo. Creo que hay una oportunidad maravillosa ahora. Creo que la gente de recursos humanos, que es buena, no toda es buena, se pudo lucir en esta pandemia poniéndose los pantalones del área o la pollera del área, lo que quieran ponerle, y hacer lo que tenían que hacer, ¿sí? Totalmente, sí, y en esa línea agradezco mucho tu realismo práctico, porque tiene un fuerte contenido académico, todo lo que decís sin duda tiene un bagaje de investigación académico, pero con mucho arraigo en la práctica. Así que voy a ir con algunas preguntas que nos hacen. En primer lugar, Juan Schaer te pide una reflexión sobre el impacto de la diversidad y la centralización de las decisiones. ¿Vamos a hacer algún comentario? Espectacular la pregunta, es espectacular la pregunta porque, a ver, está íntimamente ligado. En el modelo que yo armé de actividad organizacional están absolutamente pegados la diversidad de ideas o la diversidad en general con la centralización. Mientras menos diverso, más homogéneo el equipo, más centralizado se da. Tengo un paper en las redes sobre el tema, justamente. Pero hoy hay otras realidades de diversidad, que tiene que ver diversidad y equidades, la de género, la sexual, todo agrega a la diversidad. Qué bueno, mira, estuve haciendo una investigación y para llevar a clase, tengo una clase de diversidad donde llevo una chica trans y la gente no sabe que es trans. Y cuando se enteran se mueren, ¿viste? Porque les hago un roleplay y no están acostumbrados. Cuando fui a una empresa para poder ver, dos chicas trans y me la mostraban como trofeos de guerra. Yo tenía vergüenza de esa compañía. ¿Sí? Entonces, no se llenen la boca, hagan. Es decir, ¿dónde trabaja la gente trans? ¿Sabes dónde trabaja? En estos lugares de llamados, ¿cómo se llama? Los ¿cómo? No me salen los nombres, que hacen llamados telefónicos, ¿viste? Los call centers. Los call centers, ¿por qué? Porque nadie las ve. Son los lugares que más gente trans tienen. Entonces, el tema es, mirá, a ver, diversidad sexual, gay, lesbiana, LGTB, perfecto. Diversidad de ideas. Equidad de género, pero me refiero a ¿cuánto gana una mujer y un hombre en la misma posición en tu organización? ¿Gana lo mismo o no? Si no gana lo mismo, callate la boca y no me hables nunca hasta que ganen lo mismo. Porque sos un imbécil, ¿entendés? Entonces, a eso voy. A que tenemos que hacer las cosas bien. Y a recursos humanos, yo lo valoro cuando genera esta apertura a la diversidad, porque le pega perfecto lo que dijo Juan. Bien, bien. También hay una pregunta de Gerardo Bolini, pregunta si es loco pensar en 100% home office, desde tu mirada. No es loco pensar 100% home office. Fíjate que estamos funcionando de home office y es perfecto. Lo que pasa es que la pandemia te impide ir a la oficina. Yo creo que trabajemos de donde tengamos ganas de trabajar. Las oficinas pomposas, divinas, guárdatela, ¿para qué querés? Yo no quiero oficina. Yo lo que quiero es tener tal vez un espacio, un hub de colaboración, de ir a tirar ideas, a poder juntarme con la gente libremente y sin pandemia, ¿sí? Pero yo puedo trabajar perfectamente desde cualquier lugar. Y lo que quiero tener es la libertad de trabajar desde donde tenga ganas, ¿sí? Lo que sucede es que vos fíjate que muchas compañías, como Google, por ejemplo, el espacio tipo Google fue creado para fomentar la innovación. Entonces, con este momento pandémico se pierde eso. Yo creo que tiene que haber un espacio de colaboración, pero no es obligatorio. Vamos porque tenemos ganas de ir, ¿sí? Pero no, ¿por qué no? Podemos trabajar. Vos sabés los CFO felices que deben estar haciendo números diciendo, flaco, paguémosle internet, la computadora, la silla ergonométrica
y el asientito para que la cola no se le quede cuadrada y listo, estamos felices. Sí, los de real estate están viendo qué hacen con las oficinas, ¿no? Sin duda. Y se convertirán en departamentos, no sé, hagan lo que quieran. Tal cual, tal cual. Ahí nos hacen otra pregunta, tengo otras que me llegaron por otro chat, pero esta dice, te pide reflexionar acerca de la importancia de tener analytics para sustentar la toma de decisiones de HR. Excelente. A ver, yo vengo hablando de Analytics hace no sé cuánto tiempo, fundamental. Hoy alguien de HR tiene que ir a Digital House o donde tenga ganas a hacer Business Analytics. Tienen que entender qué significa, qué impacto tiene. Y eso es la forma de entender el negocio. ¿Ves? Esa es una forma de entender el negocio. Porque, a ver, es aprender Analytics para meter en HR Analytics y que te vean y digan, a ver, este pibe sabe. El HR tiene que entender la estrategia, tiene que entender finanzas, pero primero tenemos que entender lo que tenemos que entender, que es lo nuestro. ¿Sí? Entonces, y eso significa meter la analítica a eso. Bien. Hay una frase que dice que la gente renuncia a los malos jefes y no a las organizaciones. Tu experiencia, ¿qué dice? ¿Cuánto de real tiene esa frase? Ese es el subtítulo de mi libro, El Antilíder. Gracias. Sí, definitivamente. El jefechotismo abunda. ¿Sí? Me encanta, es decir, en mi rol de profesor lo veo, pero en mi rol de consultor lo veo mucho más, ¿no? Es decir, y por suerte hay jefechotos, porque si no, no me contratarían. Y ese jefechotismo abunda y es espantoso. Y eso es por promocionar a gente, a los infelices, ¿viste? A los narcisistas, a los bestiales, a los inmunes a la emoción, a los ignorantes. Y así estamos como país también, ojo. Se decanta en todos lados. Pero me parece que acá, ojalá que la voz de recursos humanos sea escuchada, ahí es donde tiene que ser escuchada, decir, no, no. Hacemos un tracking de la gente a lo largo de su carrera, cuánta gente ayudó a promocionar, cuánta gente, eso es lo que tenemos que hacer. Bien, tengo dos preguntas más. Seguramente estos líderes que ojalá sean autocríticos algunos y se encuentren en esta línea de necesidad de cambio, si uno de ellos viniera y te preguntara, ¿cómo puedo cambiar? Me doy cuenta que no tengo la habilidad, me doy cuenta que me falta empatía, me doy cuenta que no estoy siendo un buen jefe. ¿Qué recomendación le harías? Pero si te dice todo eso, te digo, flaco, renuncia, andate y hace otra cosa. Pero quiere cambiar. Pero ¿sabes qué pasa? Todo el mundo parece que quiere ser jefe, quiero tener gente a cargo. Es lo peor que te puede pasar en la vida. Entonces, a veces hay gente que simplemente quiere ser feliz y no tener gente a cargo. No tenemos que pensar que el paradigma es tener gente a cargo todo el tiempo. Pero si alguien me viene con eso, quiero entender qué le pasó en la vida por llegar así tan mal, ¿sí? Tan mal preparado. ¿Y por qué la organización le dio esa oportunidad? Y entonces acá, cuando hago la matriz, desempeño el qué y el cómo, qué logra y cómo lo logra, me parece que la organización falló en el cómo. ¿Sí? Lo dejó ascender por el qué. Y ahí es donde fallamos todos. Y ahí es donde yo creo que recursos humanos tienen que pulsear, ¿no? Eso es una batalla que hay que ganarla. Bien, bien. Y para cerrar, mirando del otro lado de pantalla que tenemos cientos de profesionales de recursos humanos escuchándote y te tocan estas, después me toca a mí un cierre formal, pero sí te toca a vos el cierre de este congreso, en esta conferencia. ¿Qué les dirías, qué nos dirías a los profesionales de recursos humanos que tenemos que prestar atención a partir de dentro de un rato, cuando apaguemos la computadora? ¿En qué tenemos que pensar aquellos que tenemos que gestionar recursos humanos para vos de manera imprescindible? ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, primero les quiero agradecer la invitación, en serio, muchas gracias por escuchar. A veces tengo un estilo un poco frontal, bueno, siempre tengo ese estilo. Me parece que hay mucha chantada, ¿viste? Y eso es algo a evitar. A ver, hay que ser directos con la gente, hay que ser frontales, no hay que darles vuelta. En este momento de pandemia y sobre todo en la pospandemia, la gente va a quedar muy escoreada, va a quedar lastimada, va a haber, fíjense, es cuestión de salir a la calle y ver la gente que pide, el problema social enorme que estamos teniendo, la calidad de las instituciones que se están degradando. Eso nos va a tocar como institución porque la gente va a venir más nerviosa, más
más a la defensiva. Entonces, creo que hay que tener una mirada hacia los jefes, ayudar a los jefes a ser buenos jefes, a ser buenos líderes, a poner a esta vulnerabilidad, a esto de abrirse a la gente, a poder trabajar la empatía, a tener líderes transformadores y facilitadores. Creo que es lo que se viene y creo que Recursos Humanos tiene un rol bastante importante. Creo que tiene dos roles más, esto del home office, el trabajo a distancia, cómo hacer para que los jefes puedan trabajar bien como jefes y las personas hacer un delivery adecuado. Y por otro lado, en el tema de la reestructuración, empezar a pensar cómo tiene que ser esta organización ágil que vimos, que no es nada, que es algo que cuesta, que no somos ágiles como organizaciones y que eso es lo que tenemos que trabajar para poder dar el siguiente paso en las organizaciones. Muchas gracias. Muy bien. No, gracias a vos, Andrés, un honor nuevamente. Y salgo del video entonces. De acuerdo, y voy a seguir entonces haciendo gracias a vos. Muy bien, bueno, me tocan estas palabras de cierre. Fueron 5 jornadas con entrevistas y exposiciones de referentes nacionales e internacionales, funcionarios, personalidades destacadas. Tuvimos más de 650 inscriptos y participantes, no solamente de recursos humanos. Esto es una grata sorpresa la que tuvimos, no solamente tuvimos colegas, estudiantes que trabajen en áreas de recursos humanos, sino de distintas áreas de las organizaciones, y yo creo que eso lo que muestra es el rol central que tomó, que venía tomando y que tomó con mucha fuerza en estos tiempos particulares el área de recursos humanos dentro de las organizaciones. El año pasado, en 2019, nuestro congreso fue presencial, por supuesto, con 300 personas, lo habíamos pensado para menos, agregamos sillas a último momento y cuando terminó dijimos, bueno, el próximo año tenemos que pensar en un lugar más amplio. Nunca jamás pensamos en la virtualidad. De hecho, incluso llegamos a visitar algunos lugares, no previendo de ninguna manera este escenario virtual, que alguien por ahí dijo, virtual va a ser más fácil con todo lo que trabajamos el año pasado, y también alguien dijo, no se crean, virtual va a ser mucho más difícil, y la realidad es que fue muy complicado. No me animo a decir que fue más fácil y que fue más difícil, pero sí puedo asegurarles que generó muchísimo trabajo este mundo virtual. Hay un montón de variables que están en el detrás de escena que aparecen y que hay que atender. Y la verdad que un cierre de un congreso como esto, de cualquier actividad, no la concibo de otra manera más que diciendo gracias. Y cuando uno quiere agradecer enumerando, cae caprichosamente en la ingratitud de olvidarse seguramente personas, pero no por eso voy a dejar de enumerar algunos que me parecen, la palabra imprescindible no nos gusta utilizar nunca en recursos humanos, pero a mí me gustaría sí usar la palabra indispensables. Y para que este congreso sea una realidad, hubo personas que fueron indispensables. Y esos fueron los miembros del comité organizador. Voy a nombrarlos: a Cecilia Klappenbach, voy a nombrar a Andrea Galeano, a Leticia Mazzarini, a Hugo Ojeda, a Gabriel Pereira, y en el backstage a Florencia Pauletich y a Micaela Stigol. Sinceramente, muchas gracias particulares a ellos porque han trabajado muchísimas horas, estando atentos a numerosos detalles para que todo salga perfecto, con un espíritu de equipo, de colaboración, de solidaridad realmente notable. Quiero agradecer también a los sponsors que en definitiva nos acompañan y con ese acompañamiento nos están diciendo que confían en nosotros, y por eso también agradecemos muchísimo a todas las comisiones que forman parte de ADRA, y también voy a enumerarlas: la Comisión de Innovación, de HRVP, de Talento, de Diversidad e Inclusión, de Asuntos Laborales y la recientemente creada Comisión Académica. Quiero agradecer a José Manuel Agio, presidente de ADRA, y en nombre de él a toda la comisión directiva por el trabajo mancomunado que se hace no solamente para estas actividades, como el Congreso o las actividades que ustedes pueden ver en nuestras redes, en las cuales invitamos y que se sucedían presencialmente y ahora en el mundo virtual, sino también por todo el trabajo que se realiza a diario para mantener en pie a la asociación, que es mucho más de aquello que vemos. Agradecerle también a Alicia, que trabaja en la parte administrativa de ADRA y seguramente se ha contactado con muchos
con muchos de ustedes. Mencioné ya a Leticia, Carolina, trabaja muchísimo. Por eso digo, las enumeraciones seguramente me van a hacer caer en ingratitud, y también agradecerle mucho a los socios, a quienes les voy a dedicar un párrafo aparte. El título de este congreso, La bajada era aprendizajes, tecnologías y oportunidades, y creo que aprendimos mucho en estos 5 días. Aprendimos a potenciar algunos temas, aprendimos a mejorar otras cosas que estamos haciendo, algunas prácticas, a implementar cuestiones que no teníamos en agenda, y creo que entonces aprendimos a ser previsores, a tener un plan, a la importancia de tener un plan ante lo imprevisto, de tener un plan ante la contingencia, de ser flexibles, de ser audaces, de tomar riesgos, nos decía hace unos minutos Andrés, ser solidarios, compartir. Me parece que el valor de la solidaridad en estos tiempos difíciles entre los profesionales apareció muy fuerte, compartiendo información, compartiendo prácticas, estando al lado de aquel que nos necesitaba. Ser curiosos, ser estudiosos. Me parece que acá apareció también que no solamente hablamos de recursos humanos, nos encontramos hablando de recursos humanos y hablando de un protocolo de epidemiología, y nos encontramos hablando de características técnicas, de elementos de protección personal, temas que quizás en otro momento no pensábamos que iban a ser parte de nuestra agenda. Ser empáticos, ponernos en lugar del otro, pero no con esta frase de tratar al otro como te gustaría que te traten a vos, porque creo que eso nos sigue dejando a nosotros en el centro de la escena, sino tratar al otro como le gustaría al otro que lo traten, y para eso preguntarle cómo querés que lo traten. Ser transparentes, lo mismo. Me parece que estos tiempos difíciles nos mostraron que la información es muy importante, saber qué pasa, saber a dónde vamos. Esto es muy importante y lo tenemos que tener presente. Ser jugadores de equipo, nadie lo logra solo. Tomar decisiones sustentables en tiempos difíciles, es importante medir las consecuencias de las decisiones que tomamos. En definitiva, ser humanos. Bien, hablábamos de este término de recursos humanos, si los humanos son un recurso, ergo son un medio para llegar a un fin. Bueno, lo importante es lo que hacemos. No importa lo que decimos, sino cómo lo hacemos. Y en ese sentido nadie puede ser mejor líder, mejor jefe que persona. Entonces centrémonos en el ser humano que somos. Y entonces vuelvo a los socios para cerrar, y yo recuerdo hace muchísimos años un joven profesional que era yo. Ahora quedó el profesional del joven, no quedó nada, pero yo iba a algún que otro curso de ADRA o recibía la revista de ADRA y veía la conformación de las comisiones, y era aspiracional para mí estar ahí. Entonces, de ese joven profesional a este, no joven, pero sí profesional, que logró cumplir un sueño que tenía en ese momento, siendo hoy no solamente formando parte de las comisiones, sino siendo vicepresidente de ADRA, les dice que la asociación está viva, que la asociación está de pie, que los invito a ser parte, que le agradezco a estos socios que nos ayudan a mantener en pie a ADRA, que ADRA es una asociación para los profesionales de recursos humanos, con los profesionales de recursos humanos y de los profesionales de recursos humanos. Acá no hay detrás una cámara empresaria que nos nuclea, como existen y son muy buenas por niveles de actividad, sino que esto es una asociación que invita y nuclea a los profesionales de recursos humanos. Son tiempos difíciles para el mundo, son tiempos difíciles para el país, son tiempos muy complicados para las organizaciones, para las personas que trabajan y dan vida a las organizaciones. Son tiempos realmente complicados. Yo creo que lo que no tenemos que perder de vista es que tenemos que ser humanos, que desde nuestro lugar tenemos que cuidar al otro, que nos preocupemos por cuidar al que está en nuestro metro cuadrado, que ahí es donde comienza el cambio. Los grandes cambios empiezan pudiendo atender lo que pasa en el metro cuadrado que nos rodea. Entonces cuidemos al otro, porque en definitiva no es más que también cuidarnos a nosotros mismos. Yo reitero mi agradecimiento y honor por cerrar este 26º Congreso de la Asociación de Recursos Humanos de Argentina. Será un gusto seguir en contacto con ustedes. Veremos qué ámbito nos depara el 2021, sea virtual o presencial. Tengo una certeza, y es que en ADRA nos va a encontrar con, por y para los profesionales de recursos humanos y juntos. Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de viernes, buen fin de semana, y nos estamos viendo y seguimos juntos construyendo la Asociación de Recursos Humanos de Argentina. Gracias.